Toda la familia real se encuentra devastada por el fallecimiento de Irene de Grecia. Ya se celebró ayer este primer funeral en Madrid, en una catedral ortodoxa, y como dijimos, pues habrá segunda parte en Grecia. Bueno, pues parece que con un tipo de ceremonia quizás menos austera que la que vimos en Madrid. Jaime Peñafiel dedicó ayer una crónica, en este caso, bueno, pues poniendo de relieve, poniendo el foco en el estado de la reina Sofía en estos momentos, que se queda sin ningún familiar cercano más allá de sus hijos y sus nietos. En esta segunda parte del funeral parece que va a haber ausencias, como las hubo en este, y bueno, os paso a leer la información porque viene bastante fuerte y con nombres que no habríamos pensado. Después de acompañar a su abuela, la reina Sofía, en el responso celebrado en Madrid, la princesa Leonor y la infanta Sofía volverán a estar presentes en el funeral de la princesa Irene. También lo harán los reyes Felipe VI y Leticia. Esta segunda parte se va a celebrar en Atenas y posteriormente sus restos mortales serán trasladados al cementerio real de Tatoi, donde será enterrada. Una despedida definitiva que va a reunir a buena parte de las distintas casas reales. A la ausencia de Juan Carlos I, a falta de alguna inesperada sorpresa, que eso es lo que llevan diciendo un poco sus fieles desde que falleció Irene, y además hablan hasta de buena relación, se une otra que la verdad pues ha llamado la atención. La princesa Marie Chantal, esposa del príncipe Pablo, que no viajará hasta Atenas para darle este último adiós. Ha sido el mismo Pablo de Grecia el encargado de comunicarlo a través de las redes sociales. En el escrito explica que no podrá asistir al entierro de la princesa Irene por una reciente intervención quirúrgica a la que se ha sometido su madre en Nueva York. Recordemos que en algún momento se habló de mala relación entre Leticia y Marie Chantal precisamente por la reina Sofía. Luego, bueno, pues se limaron asperezas, pero sí quedó claro que Marie Chantal, en este caso, defendía con uñas y dientes a la reina Sofía. No será la única del núcleo familiar que no hará acto de presencia, ya que tampoco estarán dos de sus hijos. El príncipe Odiseas, que se encuentra centrado en sus estudios, y la princesa Olimpia, que no podrá desplazarse por compromisos profesionales. En un discreto comunicado se han limitado a decir que la familia comparte el duelo. El hijo del rey Constantino también ha aprovechado para dedicar unas palabras a Irene de Grecia, a quien se refiere como su querida tía. En este escrito, Pablo de Grecia describe a la princesa como una mujer de fortaleza serena, de profunda fe y con una devoción inquebrantable por la familia. Además, subraya que sus valores no los expresaba con palabras, los vivía a diario a través de sus actos y del cuidado hacia los demás. También considera que fue una fuente constante de sabiduría, lealtad y amor, y reconoce que su ausencia deja un silencio imposible de llenar, aunque recuerda que siempre su recuerdo, asevera, permanecerá siempre en nuestros corazones. Bien, se unen más ausencias, en este caso se ha filtrado por ahí que Leticia y Felipe habrían dado un toque, en este caso para que no se repita algo parecido a lo que se vivió en Madrid, que hubo inesperadas presencias. Entiendo que lo que quieren es que sea una cosa familiar y ya está. Agradecen la solidaridad, el apoyo de todo el mundo en estos momentos. Pero, por ejemplo, en los últimos días, y aquí lo hablamos, estaba el asunto de ese novio de la infanta Cristina. En este caso, Felipe VI habría pedido a su hermana que no acudiese a este funeral en Grecia. Bueno, pues simplemente porque no es el mejor momento o el más oportuno, en este caso, para presentarlo a la familia. Por otro lado, también se ha dado un toque a los nietos.
de la reina Sofía, a los hijos de Cristina y Elena, para que, bueno, pues no traigan tampoco a sus parejas. Esto viene dado, ¿no?, por la visita, en este caso de Juan Urquijo, que es verdad que estaba con su familia, y esto hay que decirlo. El chico acudió con su madre, bueno, en representación también de su abuela, que es prima hermana de Juan Carlos, y por lo que sabemos, o al menos entendemos, había una relación cercana. En especial, a la que se le ha dado el toque más fuerte en este sentido habría sido a Victoria Federica, que ha estrenado nuevo novio, con polémica también incluida, porque se dedica al mundo de la noche y demás, pero también en este caso a los Urdangarín, en concreto a Miguel y a Pablo. De Juan no sabemos nada, parece que está en Londres y que no pudo acudir por motivos laborales, que fue otra de las bajas que ocurrieron ayer. Y bueno, pues esto es un poco lo que se ha dicho. El funeral de Irene de Grecia va a tener lugar en Atenas a las 12 y se celebrará conforme al rito ortodoxo, en algo parecido a lo que hemos visto en este funeral de Madrid y lo que en su día vimos en el funeral de Constantino, que por eso digo que resalta un poco el contraste en lo que vimos en el funeral de Constantino y lo que hemos visto con el funeral de Irene de Grecia en Madrid. Estas son las ausencias, pero sí se espera presencia de distintas casas reales. Kirill y Kubrat de Bulgaria estuvieron presentes en el respondo en Madrid. Y parece ser que también va a ir la familia real holandesa y dicen que la noruega y la sueca, de momento. No me sorprende que no han dicho nada de la Casa Real Británica, pero bueno, tendremos que esperar un poco para ver quiénes van y quiénes no. Tras esta ceremonia religiosa, ya lo hemos dicho, los restos mortales serán trasladados a Tatoy, y allí estará en el mismo panteón, enterrada junto a su hermano, el rey Constantino, junto a sus padres, y la familia pondrá fin a una despedida que ha durado varios días y que esto también, como es lógico, pues cansa, ¿no? Bueno. Pues estas son un poco las últimas noticias que tenemos de este tema. Y también, por ser justos, hay que resaltar algún detalle en todo esto, y es que Juan Carlos I mandó una corona de flores que ocupó un lugar estratégico en el responso a Irene de Grecia en Madrid. Fue, pues eso, algo que llamó la atención, porque al final esta excusa de que sus médicos de confianza valoraron su estado de salud y la exigencia logística que implicaba su presencia, y bueno, y que el señor no quiere pernoctar en Madrid, ¿vale? Está cabezón con eso y bueno. Ahora mismo la noticia de última hora es que ya toda la familia está desplazada en Atenas. De hecho, se han reunido para una cena. Y os puedo decir, se han encontrado con la reina Ana María junto a sus hijos Alexia, Pablo, Nicolás, Teodora y Filipos, acompañados de sus consortes, excepto Mari Chantal, que ya lo hemos dicho, se encuentra en Nueva York por la intervención quirúrgica de su madre. Y están las infantas Elena y Cristina, Victoria de Marichalar, Pablo, Miguel e Irene Urdangarín. Irene, por lo visto, ha ido del brazo de su abuela. Os voy a mostrar imágenes. Estas noticias de última hora. Esto no iba para el vídeo, pero ya que lo tenemos, nada. Han entrado a un restaurante y hay imágenes sobre esto, que ya digo, ultimísima hora. Ahora mismo, de Grecia. Bueno, solo tenemos estas tres fotos. Aquí vemos a Felipe y Leticia con sus hijas Sofía y Leonor. Han escogido el oscuro
a pesar de que, bueno, ahora mismo no están en ningún tipo de acto oficial, más bien privado. La cara de Felipe va bastante serio. Bueno, al final uno está preparado para estas circunstancias, pero bueno. Me sorprende de nuevo la cara de Sofía en este sentido. Yo creo que, bueno, ayer me decíais un poco alguna gente en comentarios que no, que esta gente, que Leticia y sus hijas no querían a Irene de Grecia, tal, no sé qué. A ver, han convivido con ella, o sea, y realmente ni ustedes ni yo podemos decir el grado de relación que han tenido, simplemente nos limitamos a comentar un poco lo que vemos. Aquí, por ejemplo, vemos a la infanta, bueno, vemos a Irene Urdangarín cogiendo de la mano a la reina Sofía, cogiendo el brazo, perdón, igual, todas de oscuro. La reina Sofía yo creo que está un poco perdida con la situación, está confusa. Pues bueno, pues es que lo que tiene que hacer así un poco más es descansar, ¿no? Pero bueno, se entiende. Vemos a Victoria Federica, pues prácticamente irreconocible por aquí detrás. Y la infanta Elena, pues con cara, en este caso, de circunstancia. Han apostado un poco por el oscuro. Desconozco un poco el rito ortodoxo. Ya digo que no están en un acto institucional y que simplemente una cena en el restaurante. Y por aquí vemos a Pablo de Grecia. Pues ya digo, parece que entrando al restaurante o algo parecido. Estas son las últimas imágenes que nos llegan. Mañana imagino que daremos cuenta de más porque bueno, esto se acaba de publicar, o sea, hace 2 minutos a la hora de grabar este vídeo. Así que nada, estaremos atentos. Pero bueno, parece que muy buen rollo entre la familia real griega y la familia real española en este sentido. Les unía a esta persona en común. Y lejos de dimes y diretes, yo creo que evidentemente el fallecimiento de una persona es un palo para una familia, lo miremos por donde lo miremos, a pesar de que haya gente que digan que no, que Leticia se alegra de todo, de verdad. O sea, vamos a ser un poquito objetivos y vamos a tener un poquito de tacto, ¿no? En algunos temas, ¿no? Digo yo, no sé. Hay de todo, ¿no? En fin, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Más vídeos aquí en el canal de WhatsApp, en el canal JDC. Gracias por estar ahí.